Hola, ¿qué tal? En este contenido vamos a hablar sobre un poco de lo mucho que significa el Día de los Muertos para los mexicanos. Y para este contenido tan enriquecedor, tengo a una invitada que aprecio muchísimo. Ella es Genoveva. Pero antes de comenzar, me encantaría mandar un saludo muy especial a mis patrons, a Jay, Jim Maya, Bradley, Mark, Bia y también a Seth Moody. Pues Genoveva, te agradezco muchísimo por esta oportunidad de escucharte, hablarnos sobre el Día de los Muertos. Primero que nada, me gustaría que te presentaras brevemente para los chicos y chicas que te escuchan. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Soy Genoveva Corro, soy mexicana viviendo en Brasil y soy historiadora e investigadora. Exacto, pues muchas gracias y aprovechando, Genoveva, andamos uniformadas, ¿verdad? Sí, Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no nos hubiera salido, ¿verdad? no sale. Bueno, oye, pues fíjate que recientemente he estado compartiendo con muchos alumnos sobre el Día de los Muertos y algo que siempre sale a relucir es que el Día de los Muertos en México es una combinación de, digamos, un poco de la religión católica que llegó, ¿verdad?, mediante los españoles, pero también es una fusión con lo que es nuestra civilización de nuestros antepasados, ¿no? Nuestros pueblos también. Y yo supe que recientemente estuviste investigando arduamente sobre este tema, ¿verdad? Y me gustaría que nos compartieras cuáles son las influencias que tenemos de nuestros antepasados en lo que es el día de hoy mediante el famoso altar de muertos que ponemos durante el 2 de noviembre en México. ¿Existen o no esa representación de nuestros pueblos y cómo lo podemos ver? Sí, bueno, pues como dices, por azares de la vida me tocó investigar mucho sobre la tradición de Día de Muertos este año. Y a pesar de que yo acostumbro poner mi altar cada año, no sabía de no sabía del significado de muchos elementos y sobre todo del origen de muchos elementos. Entonces, como que es más fácil entender aquello que viene de la tradición católica, porque está más presente en México quizás actualmente, pero entender los elementos que podrían rastrearse a las culturas prehispánicas, es decir, todas las culturas que existían en México antes de la llegada de los españoles, como los aztecas, los mayas, los zapotecas, pa- para, para que tus alumnos puedan relacionarlo, pues no lo conocía y me pareció muy interesante. Siempre hablar de las culturas prehispánicas es un poquito arriesgado porque realmente es muy difícil poder comprobar que la información que tenemos significa lo que creemos que significa, ¿no? Ujú. Porque el acceso que tenemos es a través de los códices o de ciertas tradiciones que se fueron conservando a lo largo de los años, pero es muy difícil asegurar que así es como se hacían las cosas entonces, ¿no? Nada más hay como ciertos indicios que nos permiten entenderlo así. Entonces, por ejemplo, me encantó saber que la fiesta de los muertos ya existía para los aztecas, para los mayas, y que como muchas cosas de su cosmogonía, tenían que ver con el ciclo de agrícola. Ujú. Entonces se hacían dos fiestas de muertos, una que coincidía con el inicio de la cosecha y otro que coincidía con el fin de la cosecha. Y Ujú. se les ofrendaban cosas a nuestros muertos para agradecerles su ayuda durante la cosecha. Entonces agradecíamos por las lluvias o les agradecíamos por haber cuidado la cosecha. Y eso por un lado me pareció muy bonito y por ejemplo en algunos lugares se acostumbra que en el altar se pongan mazorcas o semillas o como de frijol o calabaza, que son como productos que se cultivaban en el sistema de milpa o Ujú. chiles. Entonces es bonito entender que eso podría venir de esa tradición Ujú. prehispánica de agradecerle a los muertos su ayuda por la cosecha. Y por otro lado, tanto los mayas como los aztecas creían que al morir teníamos que hacer un viaje por el Ujú. inframundo hasta el lugar donde nos correspondía estar a los muertos. Y Ujú. entonces, por ejemplo, para los aztecas en concreto, había que recorrer los 9 niveles del inframundo. Entonces, cuando alguien moría, le hacían una ofrenda, se cremaba a la gente y a sus cenizas se les acompañaba con comida, con agua, con conchas, eh, con ropas, con todo lo que los vivos imaginaban que ese muerto iba a necesitar en su camino. Wow. Entonces, por ejemplo,
Es bonito que en algunos lugares se conserva ser una cruz de sal Ujú, para orientar, es decir, la cruz para los católicos tiene un significado, ¿no? Pero se cree que para las culturas prehispánicas la cruz servía para orientar al muerto en su camino, después de la muerte. ujú, O, por ejemplo, sí, es otra forma de entender por qué se pone agua, o también la comida o los objetos que les gustaban, en vida, como para acompañar. Y se supone que en el octavo nivel del inframundo, justo antes de llegar al templo de Mictlantecutli o el dios de la muerte, ajá. se tenía que atravesar un río. Y pues para atravesar ese río te ayudaba tu perro. Y entonces Ah, muchas ofrendas se acompañaban con perritos de barro, porque si el perro te reconocía como su dueño, te podía ujú, subir en su espalda y cruzar el río, hacia el otro lado. Entonces, por ejemplo, también si algún día se encuentran un perrito en una ofrenda, además de recordar a nuestras mascotas que murieron, ujú. significa también como ese agradecimiento a que nos ayuden estando del otro lado a cruzar el río. Y no, Eva, pues qué padre, de verdad, definitivamente te hizo ver un lado diferente de lo que son las ofrendas o el Día de Muertos y especialmente tocaste algunos puntos que me llamaron la atención y solo quiero remarcarlos. El primero es que dices, yo como mexicana yo no lo sabía, ¿verdad? A pesar de todo lo que podríamos conocer o saber o los años de experiencia viviendo en México o poniendo ofrendas o altares, em, yo he dicho a los alumnos que a veces conocen más los alumnos o los que están estudiando porque son más curiosos y es buenísimo que los mismos nativos, ¿no? Porque nosotros simplemente seguimos la tradición. Ah, no sé, simplemente sé que mi mamá tenía que poner un altar, yo lo voy a poner. Y es para mi abuelita, para mi tío, para tal pariente que amas mucho, ¿no? Pero no sabemos el significado y ni mucho menos, como dijiste, la relación con nuestros pueblos antiguos, ¿no? Otra cosa que dijiste, por ejemplo, es la cruz, cómo tiene una relación con la religión católica, pero también cómo significaba algo para los pueblos en el pasado. Y yo he dicho también que también depende el punto de vista para el significado de muchos elementos, algunos que tienen el rosario, algunos que no tienen un rosario. En este caso Claro. mencionaste el perrito, ¿verdad? También, pero no habíamos visto, por ejemplo, este lado de que te ayuda a cruzar un río en Ujú. esa cosmovisión, ¿no? En esa imagen de nuestros antepasados. Y bueno, ¿cómo te sientes después de haber investigado de esto, haber leído y descubierto esto? Me encanta, me encanta. O sea, como que le añade un mayor placer a una tradición que ya me encantaba y que ahora que voy a hacer mi altar esta semana o la siguiente, Ay, ya sé como, en mi altar no puede faltar la cruz, ¿no? ujú, Pero tal vez este año la voy a hacer de sal o no puede faltar, voy a procurar una figurita de un perro. O, voy a poner el papel porque si se mueve me anuncia que mi difunto ya regresó a probar la ofrenda. O no sé, cómo entender por qué ponemos, no solamente poner cosas coloridas o poner flores, sino, ok, las flores de cempasúchil se supone que les ayudan a encontrar el altar por su olor y su color. Entonces ujú, ya como que le añade todo un otro significado a una tradición que todos los ujú. mexicanos gozamos. Claro. Y ya para Ujú. cerrar, pues yo te agradezco esto que compartas, porque aunque algunos, ya lo sabía, creo que es una manera también de ver cómo otras personas, por ejemplo, tú estás en Brasil y yo tengo alumnos que viven en Brasil y les llama la atención esta celebración y dicen, quiero poner un altar, pero no quiero que mi familia que sabe que yo no celebro esto crea que, sabes, hay como ciertos pensamientos que se tienen en como miedos a poner un altar. Y yo dije, a ver, tranquilos, Claro. es algo muy separado, es una tradición, ustedes lo pueden poner y no deja de ser una tradición bonita como de recordar o ver de manera visible a esa persona que se te adelantó en el camino y es muy bonito, ¿no? Entonces, siéntanse libres las personas que quieran Exacto, poner un altar, ¿verdad? Y tú mencionaste algunos exacto. elementos, pero hay más, ¿verdad? También. Exacto, sí, es un modo Mm, de agradecer esos recuerdos, de avivarlos, de darle como un abrazo en tu mente a esa persona que ujú. extrañas o regalarle a tu perro una de esas galletas que tanto le gustaba y decir, pues esta noche te pongo aquí esta galleta que sé que vas a Disfrutar, disfrutar otra vez. Ujú. claro. Sí, exacto, Pues todo es una celebración
y es ante todo una fiesta. Y ese es otro elemento que se conserva de las culturas prehispánicas. Para ellos era una fiesta y era una celebración y había es diferente a la tradición católica en la que es más como solemne, ¿no? Como la visita a los cementerios Ujú, y el elemento de fiesta. Hay algunos historiadores que dicen que eso se conserva desde las culturas ujú, prehispánicas. claro. Ah, qué lindo, Genoveva. Y Pues era sí, una mira, fiesta que además dura días. sí, Ujú. da una sensación de fiesta simplemente por los colores, ¿no? Genoveva, yo creo que pudiéramos continuar hablando de este tema largo y tendido, ¿verdad? Pero bueno, pues yo te agradezco un montón por tu Al conocimiento y contrario, aportación. ¿Sí? muchas gracias De por la nada, invitación. de nada. Un saludote y un abrazo por allá. Ujú. Igualmente, Hasta luego. Y si te gustaría ver contenido como esto todos los días o aprender español con Ana la Mexicana, te invito a que cheques los links de la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye bye.